Cuando la codicia de su propio cuñado la dejó en la calle con sus 3 hijos, la viuda Esperanza creyó que su vida había terminado, forzada a vivir en la única propiedad que nadie quería, la ruinosa finca del silencio, un lugar del que se decía que estaba maldito. Se preparó para lo peor. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los viejos del pueblo que contaban las leyendas, era que bajo el podrido suelo de la cocina, ella encontraría el objeto prohibido que cambiaría su destino y el de toda la región para siempre. Parece un cuento, pero esta historia ocurrió de verdad en las serranías de Durango hace menos de un siglo. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Durango caía como plomo fundido sobre el alma de Esperanza. Su nombre, la única herencia que le quedaba, se sentía como una cruel ironía en medio del polvo y la desolación. Viuda y con 3 pequeñas bocas que alimentar, sus días se habían convertido en una larga procesión de silencios y hambre. Su corazón era un pájaro asustado, atrapado en la jaula de un futuro incierto. Miraba los rostros de sus hijos, Lucía, Mateo y el pequeño Samuel, y en sus ojos inocentes veía el reflejo de su propio fracaso. Habían perdido su hogar, sus tierras, el recuerdo tangible de su padre. Todo se había desvanecido como el humo de una fogata apagada, dejándolo solo con la ropa raída y una dignidad herida. El arquitecto de su desgracia tenía un nombre y un rostro familiares: Don Ramiro, su propio cuñado, un hombre cuya alma parecía tan árida como las tierras que codiciaba. Con la frialdad de un verdugo y la astucia de una serpiente, había blandido unos papeles falsos, documentos manchados de mentiras que borraban de un plumazo el trabajo de toda una vida del difunto esposo de Esperanza. Lo recordaba perfectamente: la sonrisa torcida de Ramiro, sus botas lustrosas pisando el umbral de la que fuera su casa, mientras sus hombres los arrojaban a la calle con sus pocas pertenencias. No hubo piedad en su mirada, solo el brillo helado de la avaricia, un abismo que devoraba lazos de sangre sin remordimiento. La única opción que les quedaba era un eco del pasado, un lugar del que incluso los coyotes parecían huir, la vieja finca de sus abuelos, abandonada tras la sequía que se llevó la cosecha y las esperanzas décadas atrás. El camino fue una tortura silenciosa. El pequeño Samuel, febril, lloraba en sus brazos, mientras Lucía y Mateo caminaban con los pies llagados, sus rostros cubiertos de una máscara de polvo y lágrimas secas. Cada paso era un acto de fe ciega, un avance hacia un refugio que las malas lenguas del pueblo decían que estaba maldito, un esqueleto de adobe carcomido por el tiempo y el olvido. Pero para Esperanza, el único fantasma real era el hambre que mordía las entrañas de sus hijos. Al llegar, la visión fue aún más desoladora que los rumores. Los muros de adobe se derretían bajo el sol. El techo del jacal principal se había rendido en parte, y la maleza espinosa se enroscaba en los marcos sin ventanas como serpientes guardianas. Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza, pero no era por el viento. Era el recuerdo vívido de las advertencias de su abuela, susurradas junto al fuego en noches lejanas. Le había hablado de la casa, de su espíritu guardián y sobre todo del baúl de mezquite que yacía en la alcoba principal. «Nunca lo toques, mija», le había dicho la anciana con ojos serios. No todo lo que se guarda está hecho para ser encontrado. Hay memorias que, al ser liberadas, reclaman lo que es suyo. Ignorando el latido de pavor en sus sienes, Esperanza actuó con la eficiencia de una madre acorralada. La prioridad era un techo, por precario que fuera. Eligió la habitación que parecía menos vencida por el tiempo, una donde una viga de madera aún prometía sostener el adobe. Con la fuerza que solo nace de la desesperación, se dedicó a limpiar un rincón.
arrancando la maleza seca y barriendo el polvo de años con una rama. Lucía, con una madurez impropia de sus 8 años, la ayudaba en silencio, mientras Mateo observaba con los ojos muy abiertos, como si esperara que los fantasmas de las historias del pueblo se materializaran en cualquier momento. Al anochecer, habían creado un frágil bastión contra la noche, un pequeño claro en medio de la ruina donde extendieron sus mantas raídas. El viento del desierto soplaba a través de las grietas de los muros, cantando una melodía lúgubre que erizaba la piel. Con los niños finalmente dormidos, acurrucados unos contra otros en busca de calor, Esperanza se permitió sentir el peso de su propia soledad. Fue entonces cuando el recuerdo del baúl la llamó. No era una voz, sino un impulso, una certeza de que debía verlo con sus propios ojos. Con una vela temblorosa en la mano, caminó por el pasillo oscuro hasta la alcoba principal. Y allí estaba. Ocupaba el centro de la habitación, no como un mueble, sino como un altar. Era más grande y oscuro de lo que recordaba, de una madera de mezquite casi negra, con herrajes de hierro forjado que el óxido había teñido de rojo. Un pesado candado, mudo y severo, sellaba su secreto. La advertencia de su abuela resonó en su mente, un eco helado en el silencio opresivo de la finca. Rodeó el baúl como un animal cauteloso que estudia a su depredador. El miedo era una cosa viva, una serpiente fría que se enroscaba en su estómago, pero el recuerdo del llanto febril de Samuel y la mirada vacía de Lucía eran un fuego que lo consumía todo. Reclamar lo que es suyo, había dicho la abuela. ¿Y si no se refería a un espíritu vengativo? ¿Y si se refería a ellos, a su sangre, a su derecho a sobrevivir en esa tierra que había alimentado a sus ancestros? La desesperación era una llave maestra que abría las puertas que el temor mantenía cerradas. Con un suspiro que fue mitad plegaria y mitad desafío, posó los dedos sobre el frío metal del candado. No era una profanación, se dijo, era un acto de supervivencia. El candado no cedería a la súplica ni a la fuerza de sus manos. Buscó a tientas en la penumbra, sus dedos rozando los escombros del suelo hasta encontrar un trozo de viga rota, pesado y sólido. Usándolo como palanca, lo encajó entre el cerrojo y la madera, empujando con todo el peso de su cuerpo exhausto. La madera crujió, el metal gimió en protesta. Un sudor frío le perlaba la frente mientras luchaba contra el guardián de hierro. Finalmente, con un chasquido seco y violento que resonó en el silencio sepulcral, el viejo metal se rindió. Con el corazón martilleándole en el pecho, Esperanza levantó la pesada tapa de mezquite. Un olor profundo e inesperado se elevó desde el interior, no a moho ni a polvo, sino a tierra mojada, a ozono, el aroma imposible de una tormenta lejana en pleno corazón de la sequía. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, distinguieron bajo la luz de la vela una pila de papeles amarillentos atados con una cinta de cuero, y senta a su lado un objeto envuelto en una gastada piel de venado. Con manos temblorosas, Esperanza dejó a un lado la piel de venado y tomó la pila de papeles. El cuero que los ataba se deshizo en polvo entre sus dedos. A la luz parpadeante de la vela, desdobló el primer documento. El sello oficial y la caligrafía ornamentada eran inconfundibles. Eran las escrituras originales de la finca, firmadas por su bisabuelo, un título de propiedad tan sólido como la roca madre bajo sus pies. Debajo de ellas había una carta, escrita con la letra temblorosa de su abuelo en sus últimos días. En ella le hablaba a su futura descendencia de su temor, no a los espíritus ni a las sequías, sino a la codicia que anida en la propia sangre. Había previsto que alguien podría intentar arrebatarles la tierra y había creado este santuario, protegido por el miedo y las supersticiones, para salvaguardar la única herencia verdadera de su familia.
Las palabras de su abuela cobraron un nuevo y devastador sentido. Reclaman lo que es suyo. No era la amenaza de un fantasma, sino la promesa de una justicia largamente esperada. Lágrimas de rabia y de un alivio feroz surcaron el polvo en las mejillas de Esperanza. La esperanza ya no era una ironía, era un arma. Con un cuidado reverencial, apartó los documentos y centró su atención en el bulto envuelto. Desplegó la gastada piel de venado con la delicadeza de quien desentierra una reliquia. Dentro, sobre el suave cuero, descansaba una piedra. Era de un negro profundo, opaco, tan lisa y pulida que parecía beberse la luz de la vela, y estaba atravesada por finas vetas que brillaban como relámpagos atrapados en cristal. Al tocarla, no estaba fría como una piedra común, sino que parecía vibrar con una energía latente, un pulso casi imperceptible. Esperanza la reconoció al instante por las historias de su abuela. Era la piedra de la tormenta, un trozo de obsidiana que, según la leyenda, había caído del cielo en el corazón de la peor sequía que la región recordaba, y su llegada había traído las lluvias que salvaron a su gente. Aquel era el objeto que todos temían, no por ser maligno, sino por su poder sagrado, por ser un vínculo directo con la voluntad impredecible de la tierra. Sosteniendo la escritura en una mano y la piedra en la otra, Esperanza comprendió que no solo había encontrado la prueba de su derecho, sino el alma misma de su herencia. La noche dejó de ser un manto de temor para convertirse en una forja. Con el alba filtrándose por las grietas del adobe, la Esperanza que se puso en pie ya no era la misma mujer que había llegado arrastrando su derrota. El miedo había sido cauterizado por la certeza, y el dolor se había cristalizado en un propósito tan afilado como la obsidiana que ahora guardaba junto a su pecho. Los documentos eran su voz ante los hombres y la ley, pero la piedra era un pacto silencioso con la tierra misma, una promesa de que el cielo no permanecería indiferente. Miró a sus hijos dormidos y por primera vez en semanas no vio víctimas, sino herederos. Ya no se trataba solo de recuperar un hogar, se trataba de reclamar un alma. Don Ramiro no le había quitado solo unas hectáreas de tierra, había profanado la memoria de su linaje y por eso pagaría. Con una delicadeza que desmentía la ferocidad de su resolución, despertó a sus hijos. No hubo palabras de consuelo, sino una orden serena y firme que no admitía réplica. «Vamos a volver», dijo, y en esas 3 palabras, Lucía leyó la historia completa de una batalla que estaba a punto de comenzar. La niña no preguntó a dónde ni cómo. Simplemente tomó la mano de su hermano Mateo y se preparó para seguir a esa nueva madre que la mañana les había devuelto. Esperanza envolvió cuidadosamente la piedra en la piel de venado, sintiendo su extraña y sutil calidez contra su piel, y ocultó las escrituras bajo su rebozo. Al abandonar la finca, no miró hacia atrás. El lugar ya no era un espectro de su pasado, sino el arsenal donde había encontrado sus armas. Y mientras emprendían el camino de regreso, bajo un cielo que hasta entonces había sido de un azul implacable y cruel, una solitaria nube oscura, densa y cargada de una promesa silenciosa, comenzó a congregarse directamente sobre ellos, siguiéndolos como una escolta imposible. El regreso al pueblo no fue la caminata de un fantasma, sino la marcha de un heraldo. La nube solitaria que los escoltaba había engrosado, convirtiéndose en un cúmulo plomizo y amenazante que se negaba a abandonar su cénit, creando una extraña penumbra localizada solo sobre ellos. La gente salía de sus jacales, los rancheros se detenían en sus labores, señalando al cielo con una mezcla de temor y asombro. Los murmullos que antes eran de lástima, ahora eran de una inquietud casi religiosa. Veían a la viuda rota, pero ya no caminaba como tal. Avanzaba con la espalda recta y la mirada fija,
con sus hijos como una guardia de honor en miniatura, dirigiéndose sin vacilar no al centro del pueblo, sino directamente hacia la herida abierta, el portón de la hacienda que ahora llevaba el nombre de don Ramiro. Lo encontraron en el porche de la casa principal, la misma de la que los había echado, bebiendo aguardiente mientras supervisaba a sus hombres con aire de patrón. Al verla acercarse, una sonrisa burlona y cruel se dibujó en su rostro. Dejó el vaso sobre una mesa y se levantó, saboreando lo que creía sería otra humillación. ¿Has vuelto a suplicar, cuñadita? ¿El desierto te ha enseñado modales? Escupió las palabras, deleitándose en su propio poder, pero la voz de Esperanza no tembló. Sonó clara y fría como el filo de un cuchillo en la quietud antinatural que había caído sobre la finca. No he venido a suplicar, dijo, y cada palabra fue una piedra arrojada. Extendió la mano, no para pedir, sino para mostrar. De su rebozo sacó los papeles amarillentos y los sostuvo frente a ella. Vengo a reclamar lo que es mío. La sonrisa de Ramiro se congeló en sus labios. Sus ojos pasaron de las escrituras originales, cuyo sello reconoció al instante, al rostro impasible de Esperanza, y luego, instintivamente, al cielo que se oscurecía sobre ella con un murmullo sordo, como el de un trueno lejano que se acerca a una velocidad imposible. El desprecio de Ramiro luchó por un instante contra el pavor que comenzaba a treparle por la espina dorsal. Soltó una carcajada que sonó hueca, rota, papeles viejos y un truco con una nube. Creí que la miseria te había quebrado el juicio, no que te había convertido en una bruja de feria. Se burló, pero sus ojos no se apartaban del cielo. Dio un paso amenazante. Lárgate de mi propiedad antes de que mis hombres te enseñen a respetar a tus superiores. Pero sus hombres no se movieron. Miraban con los ojos desorbitados, no a Esperanza, sino al cielo, a la oscuridad que se arremolinaba sobre ella como un animal vivo. Un viento helado, imposible en el calor sofocante, se levantó de la nada, agitando el rebozo de Esperanza y levantando un torbellino de polvo a los pies de Ramiro. Fue entonces cuando ella, con una calma aterradora, sacó la otra mano de debajo del rebozo. Sostenía la piedra de la tormenta. No brillaba, sino que parecía absorber la poca luz que quedaba, creando un vacío palpable en el aire. El murmullo en el cielo se convirtió en un ronquido bajo y profundo, la promesa inminente de una furia contenida. «¡Inútiles!», gritó Ramiro a sus hombres, cuya lealtad se evaporaba frente al terror supersticioso. «Les pago para que obedezcan, no para que tiemblen como viejas». Su rostro, congestionado por la rabia y el aguardiente, se contrajo en una máscara de furia. Ignorando a sus hombres paralizados, se abalanzó sobre Esperanza, con la intención de arrancarle los papeles y la piedra de las manos, pero no llegó a tocarla. Justo cuando su mano se extendía, una sola gota, fría y pesada como una moneda de plata, cayó del centro exacto de la nube y le golpeó en la frente. Se detuvo en seco, atónito. Luego otra y otra. Una lluvia repentina y antinatural comenzó a caer, pero no sobre la hacienda ni sobre el pueblo. Caía solo en el círculo de tierra que rodeaba a Esperanza y sus hijos. Un telón de agua que los aislaba del mundo, convirtiendo el polvo seco a los pies de Ramiro en un lodo espeso y oscuro. «Esta tierra responde a su sangre, no a tu ambición», dijo Esperanza, su voz resonando con la cadencia de la lluvia. «Te daré hasta el anochecer para que te vayas con todo lo que robaste. Después de eso, no respondo por la sed de esta tierra». La humillación era un veneno más potente que el miedo que se filtraba en sus huesos. Con un rugido animal, Ramiro se lanzó hacia adelante, pero la tierra, su cómplice en el robo, ahora era su enemiga. Sus botas lustrosas, símbolo de su poder usurpado, se hundían en el fango traicionero que le llegaba a los tobillos, frenando su embestida.
La rabia le desfiguró el rostro mientras extendía una mano como una garra para arrebatar la piedra. En ese preciso instante, el viento aulló como un alma en pena. La lluvia se convirtió en un torrente helado y un relámpago cegador rasgó la nube con un estruendo que hizo vibrar el suelo. No golpeó a nadie, pero pulverizó el poste de la entrada, a un palmo de la cabeza de Ramiro, llenando el aire con el olor a ozono y a madera quemada. Sus hombres retrocedieron como uno solo, el terror supersticioso finalmente rompiendo las cadenas de su lealtad comprada. Algunos se persignaron, otros simplemente miraron a Esperanza ya no como a una mujer, sino como a la encarnación de una justicia más antigua y poderosa que cualquier patrón. El estruendo del trueno fue el martillazo que quebró el alma de Ramiro. Cayó de espaldas sobre el lodo que ahora era su único trono, y el terror puro, infantil, finalmente borró la codicia de su rostro. Se quedó allí un segundo, jadeando, mirando el cielo con los ojos desorbitados, como si hubiera visto el rostro de Dios. Luego se revolvió, gateando primero, luego corriendo a trompicones, resbalando en el barro que él mismo había provocado con su desafío. «¡Vámonos! ¡Ahora!», gritaba a sus hombres, pero ellos no se movieron para ayudarlo. Solo lo miraban como si fuera un apestado, el epicentro de la furia divina. El instante en que su figura patética cruzó el umbral de la propiedad, la lluvia cesó tan abruptamente como había comenzado. La nube oscura se disipó con una velocidad antinatural, permitiendo que un solitario rayo de sol atravesara el cielo y bañara a Esperanza y a sus hijos. Ella permaneció inmóvil en el centro del círculo de tierra oscura y húmeda, el único testigo de la tormenta, sosteniendo el pasado y el futuro en sus manos. El silencio que siguió a su huida fue más profundo que cualquier trueno. Los hombres de Ramiro, abandonados por su patrón, permanecieron como estatuas de barro, con el terror aún grabado en sus rostros. El capataz, un hombre curtido cuyo rostro era un mapa de cicatrices y sol, fue el primero en moverse. Se quitó el sombrero, aplastándolo contra su pecho, y dio un paso vacilante hacia Esperanza. No la miró a los ojos, sino al círculo de tierra húmeda a sus pies, como si fuera terreno sagrado. «Patrona», dijo, y la palabra, despojada de toda ironía, sonó como un juramento. Detrás de él, los demás bajaron la cabeza en un gesto unánime de sumisión. La gente del pueblo, que había observado el drama desde una distancia prudente, comenzó a acercarse, no con la curiosidad del chisme, sino con el asombro reverente de quien ha presenciado un milagro. Pero Esperanza solo tenía ojos para sus hijos. Se arrodilló en la tierra mojada, sin importarle el lodo, y atrajo a Lucía y Mateo hacia ella, besando sus frentes mientras el pequeño Samuel se aferraba a su cuello, sintiendo el latido firme y tranquilo del corazón de su madre. Con una calma que era más imponente que cualquier grito, Esperanza se puso de pie y caminó hacia la casa principal. La multitud de peones y vecinos se abrió a su paso como las aguas de un río. No se detuvo a dar órdenes ni a aceptar pleitesías. Su primer acto fue posar la mano sobre la puerta de madera maciza de la que había sido arrojada. La sintió vibrar bajo su palma, no con el eco de la violencia, sino como si la casa misma respirara aliviada. Fue el capataz quien rompió el silencio de nuevo. «¿Qué hacemos, patrona?» «Sus órdenes son las nuestras». Esperanza se volvió, su mirada recorriendo a los hombres que hacía unas horas eran sus enemigos. Su voz no guardaba rencor, solo el peso de la autoridad recién recuperada. «Esta tierra tiene sed de trabajo, no de sangre. Quien quiera quedarse y honrarla con su sudor tiene un lugar aquí. Quien todavía le deba lealtad al hombre que huyó, que lo siga». Luego, sin esperar respuesta, empujó la puerta y entró en su hogar, con sus 3 hijos siguiéndola como la estela de una estrella.
El sol de Durango, ahora limpio y radiante, inundó el zaguán, borrando las últimas sombras de su exilio. Los días que siguieron no fueron de descanso, sino de una febril y gozosa reconstrucción. Afuera, el capataz, cuyo nombre era Silvestre, orquestaba a los hombres con una eficiencia que nunca le dedicó a Ramiro. Reparaban el techo del jacal principal, desbrozaban la maleza que había asfixiado los corrales y limpiaban el pozo, cuya agua volvió a brotar clara y fresca como una promesa cumplida. Mientras tanto, Esperanza libraba su propia batalla dentro de los muros de la casa grande. Arrancó las cortinas de terciopelo pesado que Ramiro había colgado para ostentar su riqueza y dejó que el sol de la tarde inundara las habitaciones, ventilando el olor a aguardiente y a miedo. La piedra de la tormenta ya no era un arma, sino un ancla. La colocó en el centro de la repisa sobre el hogar apagado, y su negrura pulida pareció absorber toda la desdicha pasada, convirtiéndose en el corazón silencioso y vigilante de su renacido hogar. La noticia del milagro corrió por la comarca como el fuego en el pasto seco. La gente ya no hablaba de la viuda desdichada, sino de la patrona de la tormenta. Comenzaron a llegar vecinos de ranchos lejanos, no con miradas de lástima, sino con ofrendas, un costal de maíz, una gallina, queso fresco. No era caridad, era un tributo, el reconocimiento a un poder que había restaurado el equilibrio. El círculo de tierra mojada donde había caído la lluvia permaneció oscuro y fértil durante días, un testimonio mudo del pacto entre la mujer y el cielo. Pero Esperanza no se dejaba embriagar por la leyenda que crecía a su alrededor. Su atención estaba en lo tangible, el olor del adobe nuevo, el sonido de la risa de Samuel persiguiendo un lagarto, la seriedad con que Lucía aprendía a moler el maíz. Había descubierto que el verdadero poder no residía en la piedra ni en las escrituras, sino en la voluntad de sembrar vida donde solo había ruinas, y en esa labor encontró una paz más profunda que cualquier victoria. Un par de semanas después, la noticia llegó a la finca traída por unos arrieros de paso, un susurro que el viento del desierto se encargó de esparcir. Habían encontrado a don Ramiro, no en la capital, ahogando su humillación en cantinas, ni conspirando en la sombra para recuperar lo perdido. Lo encontraron a pie, a leguas de cualquier camino, desorientado y consumido por la sed, con los bolsillos llenos de dinero que de nada le había servido contra la implacable justicia del sol. Esperanza escuchó el relato en silencio, mientras sus manos seguían desgranando el maíz que le habían traído como ofrenda. No hubo una sombra de triunfo en su rostro, solo una profunda y solemne tristeza. El desierto que él mismo había intentado domar y poseer, finalmente lo había reclamado a él. Para los peones y la gente del pueblo, fue la última sentencia del pacto que la patrona tenía con el cielo. El juicio de la tormenta no terminaba con el relámpago, sino con el silencio del páramo. La ley de los hombres, sin embargo, tardó un poco más en llegar. Lo hizo en la forma de un licenciado de la ciudad, un hombrecillo de bigote pulcro y traje polvoriento que llegó con un portafolio lleno de sellos y preguntas. Encontró a Esperanza no sentada en un trono, sino en el porche renovado, enseñando a Mateo a reparar una silla de tul, con la risa de sus hijos como única música de fondo. El licenciado habló de sucesiones, de deudas acumuladas por Ramiro, de la legalidad de la posesión. Con calma, Esperanza lo escuchó hasta el final y luego simplemente le mostró las escrituras originales. «Estos son los únicos papeles que esta tierra reconoce», dijo con una firmeza serena. «En cuanto a las deudas, la hacienda pagará lo que debe una vez que la primera cosecha sea levantada. La tierra es generosa con quien la honra». El hombre, que había llegado esperando tratar con una campesina supersticiosa, se encontró frente a una soberana. Vio el respeto en la mirada de Silvestre, el capataz, y la devoción en la de los peones que trabajaban los campos cercanos.
Comprendió que su ley era solo un eco de una autoridad mucho más antigua que ya había sido establecida. El licenciado guardó sus papeles no con la eficiencia apresurada de un burócrata, sino con la deliberada lentitud de un hombre que ha visto sus certezas desmoronarse. Su fachada de suficiencia se había agrietado, reemplazada por un respeto que rayaba en el temor. Se inclinó levemente, un gesto que no estaba en su repertorio profesional. «Con su permiso, señora», dijo, y la palabra «señora» resonó con un peso que ningún título de propiedad podría otorgar. Mientras su carruaje se alejaba por el camino, levantando una nube de polvo, ahora inofensivo, el licenciado supo que la historia que contaría en la ciudad sonaría a leyenda. Pero él había visto el círculo de tierra húmeda. Había sentido la autoridad tranquila en la voz de la mujer y había visto en los ojos de los peones una lealtad que no se compra con plata. La ley de los hombres había llegado tarde, solo para certificar un veredicto ya dictado por la tierra. El tiempo, que en el desierto se mide en soles y sequías, comenzó a medirse en brotes verdes. La primera siembra bajo el mando de Esperanza fue un acto de fe colectiva. Los peones trabajaban con un fervor renovado, como si cada semilla plantada fuera una oración, y la tierra, como despertando de un largo y amargo sueño, respondió. El pozo no volvió a bajar de nivel, y un manantial que los ancianos recordaban seco desde su niñez comenzó a susurrar de nuevo entre las rocas del arroyo. La gente decía que era la piedra de la tormenta, que velaba desde la repisa del hogar. Pero Esperanza sabía la verdad. La piedra no era la fuente del milagro, sino su recordatorio. El verdadero poder no era invocar la lluvia, sino merecerla. El poder estaba en el sudor compartido, en las manos unidas para levantar una viga, en la risa de sus hijos que ahora corría libre por los pasillos de la casa. La tormenta había sido necesaria para limpiar la tierra, pero era el trabajo paciente y el respeto profundo lo que la hacía florecer. Pasó un año, un ciclo completo de sol y luna que transformó la finca en un tapiz de vida. La cosecha fue una leyenda susurrada en todos los mercados de la región. El maíz creció tan alto que los hombres a caballo desaparecían entre sus hileras, y los frijoles brotaron con una abundancia que parecía desafiar las leyes de la tierra árida. Pero Esperanza no acumuló la riqueza, la sembró de nuevo en su gente. Cada familia recibió una parte justa, se construyeron nuevos jacales, más sólidos y dignos, y por primera vez en generaciones, los niños de la finca aprendieron a leer y escribir bajo la sombra del gran mezquite, con una maestra que Esperanza había traído de la ciudad. Para celebrar, instauró la fiesta de la cosecha, un día en que toda la comarca estaba invitada. En el centro del patio, junto a las mesas cargadas de comida, la piedra de la tormenta descansaba sobre un altar de flores silvestres, no como un ídolo a ser temido, sino como el primer ancestro, el corazón silencioso de la comunidad que había renacido a su alrededor. Esa noche, cuando el último eco de la música se había apagado y solo el canto de los grillos llenaba el aire, Esperanza salió al porche. Miró el cielo, un manto de estrellas nítidas y brillantes, sin una sola nube que presagiara tormenta alguna. Vio a sus hijos dormidos a través de la ventana abierta, sus rostros serenos bajo la luz de la luna, y comprendió que la verdadera herencia que les dejaba no estaba en los papeles del baúl ni en el poder de una piedra, sino en la historia que ahora podían contar. La historia de una madre que les enseñó que la tierra no se posee, se merece, y que la esperanza no es algo que se encuentra, sino algo que se construye con las propias manos, incluso sobre las ruinas más desoladas. El viento del desierto, antes un lamento lúgubre, ahora era un susurro que olía a tierra fértil y a futuro. Su nombre ya no era una ironía en el polvo, sino la promesa del alba grabada en la tierra. Pero la leyenda, una vez nacida, tiene su propia sed.
No tardaron en llegar peregrinos del desierto, hombres y mujeres de tierras lejanas, donde el cielo seguía siendo un enemigo de bronce. Llegaban al sendero de la finca no como vecinos, sino como devotos, con los ojos llenos de una esperanza tan desesperada que hería. Traían sus últimas gallinas, sus más preciados bordados, y los depositaban a los pies de Esperanza con una súplica temblorosa. Patrona, préstanos tu tormenta, háblale al cielo por nosotros. Esperanza los recibía con el corazón encogido, reconociendo en sus rostros agrietados el fantasma de su propio pasado. Con una gentileza firme, rechazaba sus ofrendas. «No puedo ordenar a la lluvia», les decía, su voz tan serena como la quietud antes del alba, «pero puedo compartir lo que la tierra me ha dado». Y en lugar de un milagro, les ofrecía sacos de grano, semillas de su maíz resistente y el conocimiento para construir diques de piedra que atraparan la poca agua que el destino les concediera. Les enseñaba que la fe sin trabajo es solo un eco en un cántaro vacío. Fue en una de esas tardes, después de que una familia se marchara con más maíz que esperanza, que Lucía, ahora una niña cuyos ojos contenían la gravedad de una mujer, se acercó a su madre mientras ésta contemplaba la piedra de la tormenta sobre la repisa. La obsidiana negra parecía dormitar, indiferente a las plegarias y a las sequías del mundo. «¿Por qué no los ayudas, mamá?», preguntó Lucía en un susurro. «¿Acaso la piedra ya no te escucha?». Esperanza no respondió de inmediato. Envolvió a su hija en un abrazo y la llevó hacia la ventana, señalando los campos verdes que se extendían bajo el sol poniente. «Ese es el verdadero milagro, mija», dijo en voz baja. «La piedra no trajo la lluvia aquel día. Me dio el coraje para no agachar la cabeza. Hizo que los demás vieran que el poder de un hombre codicioso era más pequeño que el miedo de una sola mujer defendiendo a sus hijos. El cielo solo respondió a lo que ya estaba en mi corazón. El poder no está en llamar a la tormenta, Lucía. Está en saber cuándo plantarle cara y, sobre todo, en lo que haces cuando la tormenta pasa». Las palabras de Esperanza se plantaron en el alma de Lucía como una semilla destinada a crecer fuerte y profunda. Pero las leyendas, una vez esparcidas por el viento, no se dejan arrancar tan fácilmente. El ciclo de las estaciones siguió su curso y con él llegó un verano que mordía con dientes de fuego. El sol, que había sido un aliado, se volvió un tirano de bronce. Los manantiales adelgazaron su canto hasta convertirlo en un susurro febril, y las grietas comenzaron a reaparecer en la tierra como cicatrices de una herida mal cerrada. Al principio, la gente de la comarca no se preocupó. Miraban hacia la finca de Esperanza, donde la piedra de la tormenta descansaba en su hogar, y sentían la calma de quien posee un amuleto contra el fin del mundo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y el cielo permaneció obstinadamente azul, un lienzo vacío de toda promesa. La fe de la gente, antes un río caudaloso, comenzó a estancarse, a oler a miedo. La presión llegó a su puerta no como un torrente, sino como una marea lenta y sofocante. Una tarde, una delegación de rancheros de las tierras vecinas se presentó en su porche. Sus rostros eran máscaras de polvo y desesperación. Sus sombreros se estrujaban en manos que habían olvidado el tacto de la tierra húmeda. Fue Silvestre, su propio capataz, quien habló por ellos, con la voz rota por la lealtad y la angustia. «Patrona», dijo, y la palabra sonaba más a súplica que a título. «Nuestros pozos se están secando, el ganado cae. No pedimos grano, no esta vez. Le pedimos que hable con el cielo. La tierra tiene una sed que solo su voz puede calmar». Esperanza los miró, y en el fondo de sus ojos vio el reflejo de la misma fe ciega que ella había tenido al levantar la viga para forzar el candado. Pero ahora, esa fe era una jaula.
Entró en la casa y sus ojos se posaron en la piedra negra, tan inerte y silenciosa como el día en que la encontró. El recuerdo de aquel relámpago se sentía lejano, casi un cuento de hadas. Por primera vez, desde que se convirtió en la patrona, Esperanza sintió el peso helado de la impostura. Aquella noche, Esperanza no durmió. El silencio de la casa grande ya no era pacífico, sino acusador. Cada crujido de la madera parecía susurrar la palabra impostora. Se sentó durante horas frente al hogar, mirando la piedra de la tormenta. En la oscuridad, la obsidiana parecía burlarse de ella, un trozo de noche sólida, un pozo que se tragaba la luz de la luna sin devolver nada. La leyenda la había encadenado, y el peso de la fe de su gente era más pesado que cualquier sequía. Al alba, con los ojos cansados pero la resolución forjada en la vigilia, salió al porche donde Silvestre y los otros rancheros habían esperado toda la noche. No les prometió una tormenta, les ofreció un sacrificio. «Subiremos la piedra a la loma del viento», anunció, su voz firme a pesar del abismo en su estómago. «Le mostraremos al cielo nuestra necesidad, iremos todos juntos, no como una hechicera que ordena a los elementos, sino como una madre que acompaña a sus hijos en la oscuridad». La procesión partió al mediodía, bajo el castigo de un sol sin piedad. No había cantos ni rezos, solo el sonido sordo de cientos de pies arrastrándose por el polvo. Esperanza caminaba al frente, con sus hijos a su lado y la piedra de la tormenta envuelta en la piel de venado entre sus manos. Se sentía como un peso muerto, una mentira fría que ya no vibraba con promesas, solo con el recuerdo de un día afortunado. La tierra agrietada crujía como huesos viejos bajo sus guaraches. A su espalda sentía las miradas de su gente, un mar de ojos donde la esperanza luchaba por no ahogarse en la desesperación. Mientras subían la ladera yerma de la loma, Esperanza no le rezaba a la piedra. En su lugar, le pedía en silencio al cielo no agua, sino una respuesta que no destruyera la fe que había reconstruido su mundo. Al llegar a la cima, el viento caliente era el único que les hablaba. Formaron un círculo alrededor de ella, mientras depositaba la piedra sobre una roca plana que servía de altar natural. Y entonces, todos esperaron, con la mirada fija en el cielo de un azul implacable y vacío. El silencio se hizo tan denso que podía palparse. Las horas se arrastraron por el cielo como reptiles moribundos. El sol, que había ascendido como un verdugo, inició su lento descenso, pintando las nubes inexistentes con colores de herida y fiebre. La esperanza en los rostros de la gente se fue secando, agrietándose como la misma tierra bajo sus pies. El murmullo comenzó como un rumor de hojas secas, una desilusión colectiva que amenazaba con convertirse en un viento de reproche. Fue la voz de un niño, no de los suyos, la que rompió el tenso silencio. «¿No va a llover, apá?». La pregunta, cargada de una inocencia brutal, fue la piedra que finalmente rompió el espejo de la fe. Los ojos de todos se volvieron hacia Esperanza, y en ellos ya no había reverencia, sino la desnuda y acusadora pregunta de los traicionados. El título de patrona de la tormenta se sentía ahora como una corona de espinas, y el peso de su silencio era más insoportable que el del sol. Entonces, con la lentitud de quien despierta de un largo sueño, Esperanza se puso de pie. No miró al cielo, sino a los ojos de su gente, uno por uno, dejando que vieran la verdad en los suyos. No había magia, solo una mujer tan asustada y desesperada como ellos. Se inclinó, tomó la piedra de la tormenta en sus manos y la alzó para que todos la vieran. Pero al tocarla, ya no sintió el peso de una mentira, sino la fría y lisa verdad de una simple roca. «Esta no es una llave para abrir el cielo», dijo, y su voz, aunque baja, llegó a cada uno de ellos como si el viento se la llevara. El día que Ramiro huyó,
no llovió porque yo lo ordenara. Llovió porque un hombre codicioso se enfrentó a una verdad más fuerte que él, que la tierra no se roba, que una madre defiende a sus hijos con la furia de cualquier tormenta. El milagro no fue el agua, sino el coraje que encontramos juntos ese día. Hizo una pausa y su mirada encontró la de Silvestre. Caminó hacia él y le tendió la piedra. Tómala, no para pedir milagros, sino para recordarnos que el cielo ayuda a quien se ayuda. El poder nunca estuvo en esta piedra, ha estado siempre aquí. Y con un dedo señaló la tierra agrietada y luego su propio corazón. Y aquí, Silvestre sostuvo la piedra en su mano callosa. Era fría, pesada y absolutamente inerte. La sintió por lo que era, un simple trozo de obsidiana pulida por el tiempo, el peso muerto de una fe rota. A su alrededor, el silencio de la multitud se quebró, no en un grito, sino en un suspiro colectivo, el sonido del aire escapando de cientos de pulmones que habían estado conteniendo un milagro. Los rostros que antes la miraban con devoción, ahora se endurecían, convirtiéndose en máscaras de una amarga decepción. Eran los rostros de hombres y mujeres que habían apostado su última gota de esperanza en ella y habían perdido. Esperanza vio en sus ojos la traición, el regreso del miedo desnudo que ella misma había conocido en la finca en ruinas. Ya no era la patrona de la tormenta, era solo la viuda de la sequía, una mujer que les había ofrecido un hermoso cuento cuando lo que necesitaban era agua. Sin embargo, no bajó la mirada. Dejó que su confesión se asentara en el aire denso y caliente, un ancla de verdad en un mar de desesperación. Luego, su voz se alzó de nuevo, no con la cadencia de una leyenda, sino con el filo práctico de una sembradora. El poder nunca estuvo en la piedra, repitió, y esta vez señaló no al corazón, sino a la base de la loma, hacia el esqueleto sinuoso del arroyo seco. Pero el agua sí está en la tierra. Mi abuelo me contó de un ojo de agua que nunca se secaba, el manantial del susurro, sepultado por un deslave hace 2 generaciones. Decía que no murió, que solo duerme bajo toneladas de roca y tierra seca. Mañana, al amanecer, no subiremos a esta loma a rezarle al cielo. Bajaremos a ese arroyo a exigirle a la tierra lo que es nuestro, no con amuletos, sino con picos, palas y la fuerza de nuestras manos. Se hizo un silencio, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la duda luchando contra una idea imposible. Fue Silvestre quien lo rompió. Miró la piedra en su mano, luego a los ojos de Esperanza, y después la guardó cuidadosamente en su morral. «Yo traeré el primer pico, patrona», dijo, y la palabra patrona ya no significaba hechicera, sino general. Y lentamente, como una marea que cambia de rumbo, un hombre asintió, luego otro. No había alegría en sus rostros, solo la sombra de un propósito, un camino a seguir que no dependía de la clemencia de los cielos, sino del músculo de sus propios brazos. El descenso de la loma fue la marcha fúnebre de un milagro muerto. Nadie hablaba. El único sonido era el arrastrar de los guaraches sobre la grava y el silbido indiferente del viento. El sol poniente teñía el horizonte de un naranja violento, como una herida abierta en el cielo. La multitud, que había subido como un solo cuerpo, ahora se desmembraba, deshilachándose en pequeños grupos que se desviaban por otros senderos, con los hombros caídos y la amargura en la boca. Esperanza oía los susurros a su espalda, fragmentos de palabras como «loca», «nos engañó», «jugó con nuestra hambre». No se volvió. Mantuvo la vista fija en el perfil de su finca, ahora recortado contra la luz moribunda. Al llegar al portón, el gran gentío se había reducido a un puñado de sombras. Silvestre y una docena de hombres, los más viejos, los más leales, o quizás simplemente los que ya no tenían ningún otro lugar a donde ir, y sus hijos,
que se apretaban contra ella, sintiendo el temblor de un mundo que se había vuelto a sacudir bajo sus pies. El amanecer llegó frío y gris, sin la promesa del sol. Antes de que la primera luz tocara la tierra sedienta, Esperanza ya estaba en pie. No fue al hogar a mirar la piedra que Silvestre había devuelto con una solemnidad silenciosa la noche anterior, sino que tomó un pico y una pala del cobertizo. Caminó sola hacia el lecho del arroyo, un laberinto de rocas blancas y arena endurecida que parecía la espina dorsal de un animal muerto hacía siglos. Por un momento, la inmensidad de la tarea la abrumó. Era una locura, una fe tan ciega como la que acababa de derribar, pero entonces oyó pasos a sus espaldas. Era Silvestre, con su propio pico al hombro, su rostro un mapa de arrugas y determinación. Poco después llegaron los otros, 12 hombres, luego 15, 20. No hubo discursos ni arengas. Esperanza simplemente eligió un lugar donde la tierra parecía hundirse ligeramente, una cicatriz en el paisaje que podría haber sido una vieja memoria del agua. Levantó el pico por encima de su cabeza y lo dejó caer con toda la fuerza de su desesperación y su recién forjada verdad. El sonido seco y brutal del metal contra la piedra resonó en el silencio del alba, un primer golpe que no pedía, sino que exigía. Y a su lado otro pico se alzó, y otro, comenzando el evangelio del pico y la pala. Los días se fundieron en uno solo, un ciclo brutal de sol y sombra, de metal y piedra. El trabajo era una penitencia y una plegaria. Las manos de Esperanza, acostumbradas a la suavidad del maíz, se cubrieron de ampollas que reventaron y sangraron, endureciéndose hasta convertirse en un callo que era el mapa de su nueva fe. A su lado, Silvestre y los otros hombres trabajaban con una tenacidad silenciosa. Cada golpe de pico, un acto de desafío contra el cielo mudo. Desde las lomas, los que se habían marchado los observaban. Eran espectros de la duda, y el viento caliente traía hasta el arroyo los jirones de sus murmullos. Locos, morirán de sed persiguiendo el fantasma de un cuento. Pero abajo, en el lecho del arroyo, nadie levantaba la vista. Lucía y Mateo acarreaban agua del pozo menguante de la finca, no para beber, sino para humedecer los labios de los trabajadores, sus pequeños cuerpos moviéndose con la solemne gravedad de acólitos en un ritual desesperado. Fue al tercer día, cuando el sol estaba en su cenit y la desesperanza comenzaba a pesar más que los picos, que sucedió. El pico de Silvestre, en lugar del agudo y seco clank contra la roca, emitió un toc sordo, húmedo, un sonido que se hundió en la tierra en lugar de rebotar. El viejo capataz se quedó inmóvil, con el pico a medio levantar. El trabajo a su alrededor cesó al instante. En el silencio absoluto, Esperanza se arrodilló, apartando la tierra suelta con sus manos lastimadas. No brotó agua, pero la tierra que tocó era diferente. Era fría, oscura, y olía no a polvo, sino a vida subterránea, el aliento inconfundible de la humedad profunda. Una lágrima solitaria trazó un surco limpio en la mejilla de Esperanza y cayó sobre la tierra oscura, su propia gota de lluvia. Nadie gritó, nadie celebró. Silvestre simplemente la miró y asintió lentamente, una vida entera de conocer el desierto condensada en ese gesto. Y entonces, desde la loma, se oyó el sonido de una piedra suelta al rodar. Uno de los espectros, un joven que había sido de los más escépticos, bajaba la ladera a paso rápido, con una pala que había ido a buscar a su jacal sobre el hombro. La llegada de aquel muchacho fue la primera gota de una tormenta distinta, una tormenta de voluntad. Tras él, como si su valor hubiera roto un dique invisible, comenzaron a bajar otros, y luego otros más. Hombres y mujeres que habían maldecido su nombre al atardecer, ahora volvían con los ojos bajos y una pala o un pico en la mano.
No hubo disculpas ni palabras. El pudor de su incredulidad se pagaba con el sudor de la penitencia. En menos de una hora, el lecho seco del arroyo, que había sido la tumba de un cuento de hadas, se transformó en un hormiguero de actividad febril. El evangelio del pico y la pala ahora era un coro estruendoso, y para Esperanza, rodeada por el esfuerzo de su gente, cada golpe de metal contra la tierra era un amén a la fe que acababa de nacer, la fe en sus propias manos. El sol alcanzó su cenit, un disco de fuego blanco que castigaba la tierra, pero en el fondo del arroyo nadie sentía su furia. Estaban demasiado absortos en la batalla contra la piedra y el polvo. La tierra fría dio paso a un lodo espeso y negro, un barro primordial que se aferraba a las palas y a las manos, pero que olía a promesa. Fue el grito ahogado de Silvestre lo que detuvo el mundo. ¡Aquí! No fue un torrente, sino un milagro silencioso. Un hilo de agua, oscuro y turbio al principio, comenzó a brotar del fondo del pozo excavado a mano, filtrándose entre los dedos de la tierra. El estruendo del trabajo cesó de golpe, reemplazado por un silencio tan profundo que se podía oír el latido del corazón del desierto. Nadie se movió. Solo miraban, hipnotizados, cómo el hilo se convertía en un goteo constante y el goteo en un susurro líquido. Poco a poco, el agua comenzó a correr más clara, y en el pequeño espejo que se formó en el fondo del hoyo, lo primero que vieron no fue el cielo, sino el reflejo de sus propios rostros sucios y exhaustos, transformados por el asombro. Habían bajado a buscar agua y habían encontrado el alma de su propia fuerza. El primer sonido fue el sollozo ahogado de un anciano, un hombre que había visto secarse el arroyo en su juventud y que ahora veía su improbable resurrección. Luego, como si se rompiera un hechizo, la gente se movió, no con la euforia de una fiesta, sino con la solemnidad de peregrinos llegando a un santuario. Se arrodillaron en el borde del pozo, metieron las manos en el barro fresco y se llevaron el agua a los labios. Era un bautismo colectivo, una comunión con la tierra que no había sido concedida, sino conquistada. Esperanza no fue la primera en beber. Observó cómo su gente saciaba una sed que era más profunda que la del cuerpo, una sed de dignidad. Cuando Silvestre le ofreció un cuenco lleno, ella lo tomó y, antes de beber, vertió un poco sobre sus manos, lavando el polvo y la sangre seca de su esfuerzo. Era un ritual de su propia invención, la purificación a través del trabajo, no de la fe. El manantial, que bautizaron el manantial del coraje, se convirtió en el nuevo corazón de la comarca. Durante los días siguientes, el trabajo no cesó, pero su naturaleza cambió. Ya no era la lucha desesperada contra la roca, sino la gozosa labor de guiar el agua, de construir canales de piedra que llevaran la vida a los campos sedientos. Y en la boca del manantial construyeron un pequeño nicho de piedra. Allí, Esperanza colocó la piedra de la tormenta. Ya no era un ídolo ni un arma, era un recuerdo. No el recuerdo de un falso milagro, sino el de la mentira que los había obligado a encontrar una verdad más grande. La leyenda de la patrona de la tormenta no murió, se transformó. La gente ya no contaba la historia de la mujer que hablaba con el cielo, sino la de la viuda que les enseñó a escuchar la tierra y a responderle no con plegarias, sino con el filo de una pala. El poder de la tormenta, comprendieron finalmente, no residía en el relámpago, sino en la fuerza acumulada de muchas gotas o de muchas manos trabajando juntas. La vida, ahora dictada por el ritmo del agua, se reorganizó en torno al manantial. Ya no había peones y patrona en el viejo sentido, sino una comunidad unida por el pacto del pico y la pala. El agua no era de Esperanza, era de todos los que habían sangrado para encontrarla. Bajo la dirección pragmática de Silvestre y la visión de Esperanza, los hombres y mujeres trazaron en la tierra una red de acequias,
venas de piedra y barro que llevaban el pulso del manantial a cada parcela, a cada jacal. El poder de Esperanza ya no residía en su capacidad para mirar al cielo, sino en su habilidad para trazar mapas en la tierra, para mediar en disputas sobre el reparto del agua y para asegurarse de que la primera sed en calmarse fuera siempre la de los campos más lejanos y olvidados. Sus hijos ya no se escondían tras sus faldas. Ahora aprendían a alinear las piedras de los canales, entendiendo que el verdadero legado de su familia no era una piedra mágica, sino el conocimiento de que el desierto cede sus secretos solo a la persistencia. La noticia del manantial del coraje corrió por la comarca con una fuerza distinta a la del milagro anterior. Ya no llegaban peregrinos con los ojos vacíos de fe, sino delegaciones de otros pueblos agrietados por la sequía, hombres de manos callosas que no venían a pedir una oración, sino un consejo. Se paraban frente al nicho de la piedra de la tormenta, la miraban con una curiosidad respetuosa y luego se volvían hacia el verdadero milagro, el intrincado sistema de riego y los brotes verdes que desafiaban al sol. Esperanza los recibía no con sermones, sino con lecciones prácticas. Les mostraba cómo leer las cicatrices de la tierra, cómo buscar las viejas memorias del agua. Su sermón ya no era de fe, sino de sudor y tierra. No esperen a que el cielo los escuche, les decía, mientras les entregaba un saco de sus semillas más resistentes. Escuchen ustedes a la tierra, su voz es más baja, pero nunca miente. Un atardecer, años después, mientras el sol teñía de oro los campos que ahora eran un mosaico de vida, el licenciado de la ciudad regresó. No venía con papeles ni con preguntas, sino con un hombre de aspecto extranjero, que llevaba extraños instrumentos para medir la tierra. Era un hidrólogo, un científico que había leído sobre la inexplicable fertilización de la cuenca y había venido a estudiar el fenómeno. El hombre de ciencia midió el caudal del manantial, analizó la composición de la tierra y llenó cuadernos con datos y teorías sobre acuíferos subterráneos y fallas geológicas. Finalmente, con un aire de triunfo desconcertado, le explicó a Esperanza que su milagro tenía una explicación lógica y predecible. Esperanza, que ahora tenía hebras de plata en el cabello y la serenidad de una montaña en la mirada, simplemente sonrió. Le ofreció un vaso de agua fresca del manantial y dijo: «Qué bueno que su ciencia por fin se haya puesto de acuerdo con el sudor de mi gente». El hidrólogo se quedó en silencio, comprendiendo que los mapas más precisos no podían medir la topografía del coraje. Una noche de luna llena, muchos ciclos después de la primera cosecha, Esperanza se encontró sola en el porche, escuchando la sinfonía del desierto renacido. Lucía, ahora una mujer joven, con los ojos sabios de su madre, estaba enseñando a los niños de los ranchos vecinos no solo a leer palabras, sino también las señales de la tierra. Mateo, fuerte y callado, se había convertido en el maestro cantero, el que sabía cómo hacer que el agua obedeciera a la piedra sin ahogar la tierra. Y el pequeño Samuel, que había llegado a la finca en ruinas consumido por la fiebre, era ahora un joven que corría más rápido que los correcaminos, con los pulmones llenos del aire limpio de su hogar. Esperanza se dio cuenta de que la historia de la patrona de la tormenta se contaba cada vez menos, y eso, para ella, era la mayor de las victorias. El milagro ya no era un cuento susurrado en la oscuridad, sino el pan en cada mesa, el agua en cada cántaro, la dignidad en cada rostro. La verdadera tormenta, la que realmente importaba, había sido la que se desató en su propio corazón en la alcoba oscura de la finca, una tormenta de desesperación que había sido lo suficientemente fuerte como para regar el desierto entero con una nueva clase de esperanza, la que se siembra con las propias manos. Y así, la vida fluyó como el agua del manantial, año tras año, trazando nuevos surcos de prosperidad en la tierra y en los rostros de la gente. Esperanza envejeció,
no como un árbol que se seca, sino como un mezquite que ahonda sus raíces y ofrece una sombra más amplia. Se convirtió en la abuela de la comarca, un oráculo de sabiduría práctica cuyo consejo se buscaba para sembrar, para sanar y para juzgar con justicia. Ya no era la patrona de la tormenta, sino simplemente la abuela Esperanza, un título mucho más pesado y honorable. Desde el porche de su casa, ahora rodeada de los nietos que jugaban en la tierra que ella había redimido, observaba el ir y venir de una vida que ya no le pertenecía del todo, un ecosistema de esfuerzo y recompensa que funcionaba por su propio impulso. Vio en su hija Lucía no un reflejo, sino una versión mejorada de sí misma, una mujer cuya autoridad no nacía de una leyenda, sino de un conocimiento profundo de la tierra y de los corazones que la trabajaban. Una noche, durante la fiesta de la cosecha, cuando la comunidad celebraba otra temporada de abundancia imposible, Esperanza se alejó del bullicio y caminó con paso lento hacia el manantial del coraje. La luna llena bañaba las piedras en plata y el susurro del agua era el único sonido. Lucía la siguió en silencio y se detuvo a su lado, frente al nicho donde la piedra de la tormenta descansaba, opaca y fría, casi olvidada. «A veces me pregunto, mamá», dijo Lucía en voz baja, «si no hubo algo de magia en ella, aunque fuera solo por un día». Esperanza posó una mano arrugada sobre la de su hija y miró no a la piedra, sino al reflejo tembloroso de la luna en el agua que brotaba a sus pies. «La única magia, mija», respondió con una voz que era casi un susurro, «es la que ocurre cuando una persona se niega a romperse. La piedra no nos dio agua. Nos dio una excusa para ser valientes juntos, y eso es más poderoso que cualquier tormenta. El cielo escucha muchas plegarias, pero solo responde al sonido de las palas golpeando la tierra». Y en el silencio que siguió, ambas supieron que la verdadera herencia no era una finca, ni una piedra, ni una leyenda, sino esa simple y devastadora verdad. Los años terminaron de tejer la plata en el cabello de Esperanza hasta que su trenza fue un río de luna. Se apagó una mañana de cosecha en su propia cama, con el olor a tierra mojada entrando por la ventana y el sonido de las risas de sus bisnietos como última canción. No hubo lamentos desgarrados ni rogativas al cielo. Su funeral fue la procesión más grande que la comarca había visto. Pero la gente no traía flores que se marchitan, sino lo mejor de su trabajo: el pan más dorado, el queso más curado, las mazorcas más llenas. La enterraron bajo el gran mezquite, no con la piedra de la tormenta, que permaneció en su nicho como un faro de la historia, sino con un puñado de las semillas del primer maíz que ella misma sembró. Su epitafio no fue grabado en la piedra, sino en cada acequia que surcaba el valle y en la certeza de que el desierto, a veces, solo necesita que le recuerden cómo vivir. Lucía ocupó el lugar de su madre en el porche y la vida continuó su curso. Una tarde, años después, un cielo de un azul demasiado brillante se instaló sobre la comarca durante semanas y un joven ranchero, recién llegado, miró con nerviosismo la piedra de la tormenta como esperando un truco antiguo. Lucía se acercó a él, pero no le ofreció un cuento. Le mostró los depósitos de agua que habían construido en las lomas. Le explicó el sistema de turnos para el riego y finalmente le puso una pala en las manos. «Aquí», le dijo con la voz serena de su madre, «y la fe tiene callos, y el único milagro es el del sol de mañana sobre un campo bien trabajado». Y mientras el joven se unía a una cuadrilla que reforzaba un canal, Lucía supo que la herencia estaba a salvo. La leyenda de la tormenta se había disuelto por completo, dejando tras de sí algo mucho más sólido y perdurable, una comunidad que ya no miraba al cielo en busca de salvación, sino a sus propias manos. Con el paso de las décadas, la finca dejó de ser una isla de prosperidad para convertirse en el corazón palpitante de toda la cuenca. La comarca,
Antes un mosaico de ranchos aislados y gobernados por la ley del más fuerte, comenzó a ser conocida en todo el estado como la Cuenca del Coraje. Delegaciones de ejidos lejanos ya no enviaban a sus desesperados a buscar milagros, sino a sus jóvenes más listos a aprender a construir acequias, a leer la tierra, a organizar el trabajo colectivo. Los hombres de la capital, que una vez vieron la región como un páramo polvoriento en sus mapas, ahora venían a estudiar lo que llamaban un modelo de gestión comunitaria del agua, sin entender del todo que lo que estudiaban no era un sistema, sino el alma de un pueblo que había aprendido a forjar su propio destino. El nombre de Esperanza dejó de ser el de una mujer para convertirse en el de un método. La vieja leyenda no murió, sino que mudó de piel. Una vez al año, en el aniversario del día en que golpearon la tierra por primera vez en el arroyo seco, Lucía, y después de ella sus hijos, sacaban la piedra de la tormenta de su nicho. No era un acto de súplica, sino de memoria. Reunían a los niños que habían nacido con el arrullo del manantial y les contaban la historia completa, la del miedo y la injusticia, la del falso milagro en el cielo y la de la verdad encontrada en el fondo de un pozo. Les enseñaban que la piedra no era mágica, pero que el miedo que inspiró y la fe que rompió fueron el martillo y el cincel que tallaron su destino, y al final levantaban la piedra no hacia el cielo, sino hacia ellos, para que en su superficie oscura y pulida vieran reflejados no un relámpago prometido, sino el rostro de su propia fortaleza. El mundo exterior, sin embargo, tiene una memoria larga para la prosperidad y una corta para el sufrimiento que la precede. Décadas después de la muerte de Esperanza, llegaron otros hombres de la ciudad. No eran licenciados con trajes polvorientos, sino ingenieros con mapas topográficos y contratos blindados. Hablaban de un gran proyecto, una presa que modernizaría la región, que traería una riqueza que la tierra por sí sola no podía ofrecer. Ofrecían comprar no la tierra, sino sus derechos de agua, una idea tan ajena a la Cuenca del Coraje como vender el aire o el sol. Se sentaron en el mismo porche, ahora sombreado por enredaderas frondosas, y le hablaron a Lucía, ya una anciana con la misma serenidad de montaña que su madre. Ella los escuchó en silencio, y cuando terminaron no les mostró papeles viejos ni una piedra sagrada. Simplemente los llevó en un largo recorrido a pie por las acequias, mostrándoles cómo cada piedra había sido colocada a mano, cómo cada curva del canal respetaba el contorno de la tierra. Les hizo tocar las manos callosas de los bisnietos de Silvestre. «Esta agua», les dijo al final, su voz tan tranquila como el fluir del manantial, «no se vende porque ya está pagada. Se pagó con la memoria de cada ampolla y cada espalda rota que la buscaron cuando el cielo callaba. Ustedes ven un recurso en sus mapas. Nosotros vemos el testamento de nuestros abuelos. Su presa ahogaría nuestra historia». Los ingenieros se marcharon, confundidos y derrotados, no por una amenaza, sino por una lógica que sus contratos no podían prever. Se llevaron sus mapas y sus promesas de una riqueza que no interesaba a un pueblo que ya se sabía inmensamente rico. Y la vida en la Cuenca del Coraje continuó. Un ciclo ininterrumpido de siembra y cosecha, de nacimiento y memoria. La piedra de la tormenta permaneció en su nicho, cada año un poco más opaca, su leyenda casi completamente eclipsada por la historia tangible del esfuerzo colectivo. Los niños ya no la miraban con temor ni asombro, sino con el afecto que se le tiene a un viejo y terco antepasado de piedra. La historia de Esperanza se convirtió en el cuento fundacional, una lección contada no para invocar la lluvia, sino para recordarles que ante cualquier sequía, ya fuera del cielo o del alma, la respuesta no estaba en levantar los ojos, sino en bajar la cabeza y hundir las manos en la tierra.
y el viento del desierto, que una vez cantó una melodía lúgubre sobre una finca en ruinas, ahora susurraba a través de los campos fértiles una sola palabra, que ya no era el nombre de una mujer, sino el del alma misma de la tierra: esperanza. Pero el tiempo, que ya no se medía en sequías, sino en generaciones, trajo consigo el eco insistente del mundo exterior. El asfalto lamió los bordes de la cuenca, trayendo consigo el rumor de motores y las luces lejanas de ciudades que prometían una vida sin el peso del arado. Y con el mundo llegó la duda, encarnada en una nueva generación para la cual el manantial del coraje no era un milagro conquistado, sino un hecho tan natural como el sol. Mateo Meto, el bisnieto de Esperanza, un joven de ojos inquietos y manos lisas, veía el trabajo incesante de su pueblo no como un pacto sagrado con la tierra, sino como una condena. Escuchaba las historias de su bisabuela no como una lección de fortaleza, sino como un cuento de un pasado de sufrimiento que la modernidad podía y debía erradicar. Fue durante una asamblea sobre la siembra del nuevo ciclo que la grieta se hizo visible. Mateo se puso en pie y su voz, clara y segura, resonó con una lógica nueva y peligrosa. Habló de vender la mayor parte de la cosecha a un conglomerado agrícola que ofrecía un precio fijo, de usar ese dinero para comprar tractores que harían el trabajo de 50 hombres en un día, de traer una prosperidad que no dependiera del sudor de cada individuo. Un silencio pesado, tan denso como la calma antes de una tormenta, cayó sobre la comunidad. Lucía, cuya espalda estaba ahora curvada por los años, pero cuya mirada seguía recta, no lo reprendió. Dejó que el silencio se asentara y luego habló, su voz tranquila, pero firme como una raíz. Que la tierra nos da el grano, Mateo, pero el trabajo nos da la comunidad. Un tractor no sabe qué familia tuvo una mala racha, y una corporación no se sienta a tu lado cuando un hijo tiene fiebre. Nuestra riqueza no está en lo que cosechamos, sino en cómo lo hacemos, juntos. Pero en los ojos del joven no vio comprensión, sino la impaciencia de quien cree que los viejos confunden la costumbre con la sabiduría. La sequía que ahora amenazaba a la cuenca del coraje no venía del cielo, sino de adentro, del lento veneno del olvido. Las palabras de Mateo no se las llevó el viento, se quedaron flotando en el aire denso de la cuenca, como semillas de una mala hierba. En los días que siguieron, el ritmo ancestral del trabajo se quebró. Donde antes había cantos y bromas compartidas entre el golpeteo de las herramientas, ahora había discusiones en voz baja y silencios tensos. Los jóvenes, cuyas espaldas sentían el peso de cada amanecer, veían en la propuesta de Mateo no una traición, sino una liberación. Los viejos, cuyas manos recordaban el tacto del polvo y la desesperación, veían en ella el principio del fin. Mateo, envalentonado por el apoyo de su generación, desplegaba sus argumentos con la lógica fría de los números, hablando de rendimientos y eficiencia. Un lenguaje que sonaba extranjero y hueco en un lugar construido sobre el sudor y la fe compartida. Lucía observaba la fractura con un dolor sordo. Comprendió que la lección del manantial del coraje no era una verdad heredada, sino una que cada generación debía descubrir y conquistar por sí misma. No podía imponer la memoria, tenía que hacer que la necesitaran de nuevo. Una mañana, cuando la discordia era ya una zanja visible entre las familias, Lucía no convocó una asamblea para debatir. En su lugar, se dirigió al manantial del coraje, seguida por la curiosidad de todo el pueblo. Se detuvo frente al nicho de la piedra de la tormenta y esperó a que el silencio se hiciera absoluto, salvo por el murmullo del agua. Esta piedra, dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila, nos recuerda la sed que nos unió, pero la estamos olvidando. Su lugar ya no es aquí, junto al agua que damos por sentada.
Su mirada barrió a la multitud, deteniéndose un instante en su bisnieto Mateo. La llevaremos de vuelta, a mano, al lugar donde todo comenzó, a la alcoba en ruinas de la vieja finca de la abuela Esperanza. Un murmullo de incredulidad recorrió a la gente. Mateo dio un paso al frente con el rostro encendido de indignación. ¡Es una locura! ¿Perder días de trabajo en cargar una roca por el desierto por un cuento de viejos? Lucía lo miró, y en sus ojos no había reproche, sino un desafío. No es un cuento, es un ancla. Quien crea que el futuro se construye con tractores, que se quede a calcular sus ganancias. Quien recuerde que esta tierra se riega primero con memoria, que traiga sus manos mañana al alba. Veremos entonces qué pesa más. El alba llegó sin la promesa de una brisa. Antes de que el sol asomara por el filo de las montañas, Lucía ya estaba junto al manantial, sola. El silencio era casi absoluto, roto solo por el murmullo del agua que ahora parecía un reproche. Pero entonces una sombra se recortó contra la luz naciente, y luego otra. Eran los ancianos, los nietos de los primeros hombres que cavaron el pozo, con los rostros surcados por el sol y la memoria. Llegaron también algunas mujeres, con rebozos apretados, y un puñado de jóvenes cuyos ojos reflejaban la guerra que se libraba en sus almas. Mateo y sus seguidores también estaban allí, apartados, con los brazos cruzados, una muralla de escepticismo y modernidad. No dijeron nada cuando 4 de los hombres más fuertes se metieron en el nicho y, con un esfuerzo que tensó cada músculo, levantaron la fría y pesada piedra de la tormenta. La depositaron sobre una parihuela de mezquite, un altar andante. Lucía no dio ninguna orden. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar por el sendero que se alejaba de la prosperidad de la cuenca, hacia la aridez del desierto original. Y tras ella, en un silencio solemne, la procesión comenzó su marcha, el crujido de la parihuela y el arrastrar de los guaraches sobre la grava como único sermón. El camino fue una lección brutal impartida por la tierra. Dejaron atrás las acequias y los campos verdes para adentrarse en el páramo que sus abuelos habían conocido como único hogar. El sol, que en la cuenca era un aliado. Aquí era un enemigo implacable que calentaba la piedra negra hasta convertirla en un ancla de fuego. El peso obligaba a los porteadores a turnarse cada poco tiempo, sus rostros bañados en un sudor que era indistinguible de las lágrimas. Cada paso era un recordatorio físico de lo que costaba arrancar la vida al desierto. Mateo lo seguía a distancia, una sombra solitaria en la inmensidad. Había ido para verlos fracasar, para confirmar la locura de su tía abuela. Pero lo que veía no era locura, sino un ritual de una fuerza insondable. Veía a ancianos que apenas podían con su propio cuerpo turnándose para sostener la parihuela. Veía cómo compartían el agua de un solo cántaro sin decir palabra. Veía una determinación que ninguna de sus cifras sobre eficiencia podía explicar. Por primera vez, los números en su cabeza se sintieron fríos y pequeños frente al calor abrumador de aquel sacrificio inútil y, sin embargo, extrañamente poderoso. La comunidad que él quería desmantelar en nombre del progreso se estaba forjando de nuevo ante sus ojos, en su forma más pura y dolorosa, en el corazón mismo del olvido. El punto de quiebre llegó al mediodía, cuando el sol era un martillo de luz blanca que golpeaba el yunque del desierto. Uno de los porteadores más viejos, Aniceto, cuyos abuelos habían cavado junto a Silvestre, tropezó con una piedra suelta. Sus rodillas se doblaron con un gemido de agotamiento, y la parihuela se inclinó peligrosamente. La piedra de la tormenta se deslizó, amenazando con caer y hacerse añicos sobre las rocas. Un jadeo colectivo cortó el aire. Fue en ese instante, en esa fracción de segundo en que la historia tangible de la comunidad estuvo a punto de convertirse en polvo, que Mateo se movió. No pensó, corrió.
El sonido de sus botas sobre la grava fue el único ruido en el universo. Se lanzó bajo el borde descendente de la parihuela, y el peso brutal de la piedra y la madera golpeó sus hombros y sus manos lisas con la fuerza de una revelación. Un dolor agudo le recorrió los brazos, un dolor que nunca había conocido. El dolor del verdadero esfuerzo. A su lado, los otros jóvenes que lo habían seguido con escepticismo, al ver su acción instintiva, corrieron a ayudar, apuntalando la parihuela, añadiendo sus propios hombros al sacrificio. Mateo no levantó la vista, pero sintió la mirada de Lucía sobre él. Una mirada que no era de triunfo, sino de una profunda y dolorosa bienvenida. Finalmente, al atardecer, llegaron. El esqueleto de la vieja finca se recortaba contra un cielo anaranjado, un monumento a la desolación que contrastaba dolorosamente con la vida que habían dejado atrás. Entraron en la propiedad en silencio, sus sombras alargándose sobre la maleza que volvía a reclamar la tierra. Caminaron por el pasillo oscuro hasta la alcoba principal, el lugar donde había comenzado la tormenta y la esperanza. Con un esfuerzo solemne, depositaron la piedra de la tormenta en el mismo centro de la habitación, sobre el suelo de tierra apisonada. El sonido sordo de la roca, al asentarse, pareció un punto final. La gente se agrupó en el umbral, mirando el interior oscuro como si fuera un santuario. Fue entonces cuando Lucía se volvió hacia Mateo, cuyos hombros estaban marcados y cuyas manos comenzaban a ampollarse. «No trajimos la piedra para recordar la sed», dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral. «La trajimos para sentir lo que pesa olvidar de dónde viene el agua». Mateo miró sus manos, luego la piedra inerte y finalmente las ruinas que los rodeaban. Y por primera vez no vio el pasado como una carga de la que huir, sino como los cimientos dolorosos y profundos que sostenían cada gota de agua, cada hoja verde, cada risa en la cuenca que había estado tan dispuesto a vender. El silencio que siguió a las palabras de Lucía fue más profundo que cualquier ruina. Mateo miró sus manos, enrojecidas y temblorosas por el esfuerzo, y por primera vez vio en ellas no la promesa de un futuro fácil, sino la vergonzosa ausencia de callos. En el dolor de sus músculos sentía el eco de generaciones de espaldas rotas y manos agrietadas, un lenguaje que nunca se había molestado en aprender. Levantó la vista, y sus ojos, ya no encendidos de arrogancia, sino nublados por una humildad dolorosa, se encontraron con los de su tía abuela. «Perdóname», susurró, y la palabra se quebró, no por debilidad, sino por el peso de la verdad que acababa de comprender. Yo no entendía el peso. Lucía no sonrió, simplemente posó una mano sobre su hombro, un gesto que no era de victoria, sino de reencuentro. A su alrededor, la comunidad no celebró ni reprochó, simplemente observaron, y en el aire denso de la alcoba, las zanjas invisibles que los habían dividido comenzaron a llenarse con el polvo de un entendimiento compartido. El camino de regreso no fue la procesión de un sacrificio, sino la marcha de un pueblo reencontrado. Al salir de la finca en ruinas, bajo un cielo cuajado de estrellas que parecían tan claras como el agua del manantial, fue Mateo quien se adelantó. «Déjenme», dijo con una voz firme que ya no era la de un niño impaciente, sino la de un hombre que asume su lugar. Se posicionó en la parihuela, y sus amigos, los mismos que habían defendido sus ideas de progreso fácil, se apresuraron a tomar los otros puestos sin que nadie se lo pidiera. El peso de la piedra no había disminuido, pero ahora se sentía diferente. Ya no era una carga impuesta por la tradición, sino un privilegio compartido, el centro de gravedad que los unía de nuevo. Avanzaron en la noche, y el silencio ya no era tenso, sino reverente, salpicado por el jadeo rítmico del esfuerzo común. Cada paso en la oscuridad era un voto, una promesa silenciosa de no volver a olvidar que la comunidad, al igual que esa piedra,
solo podía ser sostenida si todos ponían el hombro. Llegaron al alba, cuando la primera luz del día besaba los campos verdes de la cuenca, y el contraste entre el paraíso que recuperaban y el infierno de polvo que dejaban atrás fue la última y más poderosa lección. El murmullo del manantial del coraje los recibió no como un sonido familiar, sino como la voz de un ancestro que los perdonaba. Los que se habían quedado, los que habían elegido la lógica fría del progreso, los esperaban en el sendero y en sus rostros no había burla ni triunfo, sino una silenciosa y humilde interrogación. Nadie habló cuando la parihuela se detuvo junto al nicho. Fue Mateo, con los hombros en carne viva y una nueva luz en la mirada, quien hizo un gesto. Él y los mismos jóvenes que lo habían apoyado en su rebelión se metieron en el nicho y, con un cuidado reverencial que era una oración en sí misma, volvieron a colocar la piedra de la tormenta en su lugar. No cayó con el sonido sordo de una carga abandonada, sino que se asentó con la suavidad de una llave que encuentra su cerradura. En ese instante, la comunidad, rota y remendada, volvió a ser una. La historia de Esperanza nos enseña que a la mañana siguiente, en la asamblea, Mateo se puso de pie una vez más, pero su voz ya no era la del mercader que calcula ganancias, sino la del hijo que ha aprendido el valor de su herencia. No renegó de sus ideas, sino que las bautizó en el sudor del día anterior. Un tractor, dijo, y la palabra ya no sonaba a amenaza, no para que 10 familias se queden sin trabajo, sino para abrir el nuevo canal hacia las tierras altas, un trabajo que nos llevaría años a mano. No para reemplazar nuestras manos, sino para que esas manos tengan tiempo de construir la escuela más grande y de enseñar a nuestros hijos a leer la tierra y los libros. El progreso no es olvidar el pasado, es ser lo suficientemente fuertes para que nuestros hijos no tengan que sufrir las mismas heridas. Y Lucía, al escucharlo, vio el círculo completarse, vio a Esperanza, su bisabuela, no en la leyenda de una tormenta, sino en la sabiduría práctica de un joven que había aprendido que las herramientas más nuevas solo sirven si se usan para construir una comunidad más fuerte, y que la verdadera modernidad consistía simplemente en nunca olvidar el peso de la piedra. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral.